Bueno, aquí en esta carta que el Espíritu Santo escribe a través del apóstol Pablo a los Colosenses, podemos mirar que Dios solo tiene hijos e hijas. No le importa si son muchos o poquitos. Colosas, por ejemplo, era una ciudad, yo no voy a decir que sin importancia, pero la que tenía era muy poquita. Además era pequeñita. ¿Has visto que a veces uno se siente como pequeñito, olvidado y como sin tanto reconocimiento como el que se le da a otros? Pues bien, así no es con el pueblo de Dios. Dios le dedicó estos 4 capítulos a una congregación pequeña en un pueblo pequeño, y que para tal vez muchos de los que valoran las cosas según los ojos, Colosas era una ciudad como para no visitar, pero resulta que allí había una congregación de creyentes, y en esa congregación de creyentes el Espíritu Santo hace defensa a través de este apóstol y de Timoteo, que son los que escriben la carta, y de Epafras, que era el que pastoreaba esa congregación y tal vez la había fundado, una defensa impresionante de la sana doctrina, porque las malas doctrinas llegan a cualquier lado, se mezclan. Entonces algunos judaizantes, para variar, querían mezclar con prácticas no judías el cristianismo e irlo degradando. De mala fe, no sé, es posible que muchas de estas personas estuvieran equivocadas de buena fe, pero de todas formas la falsa doctrina no dejaba de ser falsa. Entonces, una de las cosas que estas doctrinas querían traer al cristianismo era hacerles creer que el Señor Jesús era un Salvador insuficiente. Mire qué interesante esto. Ellos no dejaban de reconocer que Jesús era superior a todos los hombres, pero no era de la estatura de la naturaleza de Dios mismo. Entonces les van a ofrecer a los de Colosas el faltante que según ellos no tenían en Cristo, y es por eso que Pablo, al cual Epafras le comunica, por ser pastor de allí, la situación de la congregación existente en Colosas. Entonces por eso vamos a ver que la carta habla mucho de lo que decías ahora, en Cristo. ¿Sí? Esta es una carta de un apóstol que está en Cristo, y vamos a desmenuzar en la medida de lo posible qué es estar en Cristo, a una iglesia que está en Cristo. Entonces, geográficamente podíamos ubicar la congregación, estaba en Colosas, ahí podía usted enviar su correspondencia, pero realmente los creyentes de esa congregación estaban en Cristo, y eso nos cobija a todos los creyentes, sin importar la ubicación geográfica o la época en la que hayamos nacido. Vamos a ver cómo hoy, 2000 años después, esta carta nos va a alimentar y nos va a hacer crecer en Cristo, para ir ahondando un poco en aquello que el apóstol dice en Filipenses, que en Cristo Jesús están todas las riquezas de la Trinidad están en Cristo Jesús. Vamos a mirar por qué, a qué se refiere con eso. Entonces el apóstol Pablo se identifica, esta es más o menos siempre su manera de decirle: soy yo, no es otro. Se aceptaba esta manera de presentarse. Cuando él habla de esta manera, no es porque fuera un hombre lleno de un ego inflado, sintiéndose superior a los hermanos cuando les escribía, como que sin él no pudieran haber salido adelante, cosa que sí hacen los de las falsas doctrinas. Los de las falsas doctrinas te hacen creer que esto es una cosa. Una falsa doctrina se caracteriza porque hay cosas arcanas ahí, ocultas, escondidas, que nadie más puede saber, solo unos pocos ascendidos. De manera que ahí vamos por escalones, por niveles.
hasta que vas logrando como ascender al conocimiento pleno. Pablo no está ni presentándose ni hablando de la doctrina sana de Jesucristo de esa manera. ¿Por qué? Porque cuando me habla de que es un apóstol, recordemos que la palabra significa soy un enviado. Y al ser un enviado, uno se puede preguntar, pero a una persona lo puede enviar cualquiera. Y él inmediatamente viene y corta esa duda que se pueda tener de raíz, porque dice, Pablo, se identifica a él, apóstol de Jesucristo, está de una vez diciendo, es por Jesucristo que he sido nombrado. Esto va muy acorde con lo que vimos en Efesios capítulo 4 versículo 11, en donde es el Señor Jesús el que constituye los ministerios, entre ellos el apostólico. Entonces este Jesucristo, nuestro Dios, es el que envía a este Pablo, que es un siervo de Jesucristo. También podemos salir de dudas de una vez y no pensar que cuando uno dice Jesucristo es una cosa y Cristo Jesús es otra. No hay problema con eso. Y también la carta la escribe o lo acompaña en eso Timoteo. Recordemos a Timoteo. En Timoteo encontramos también un hombre que ya ha madurado en la fe. Es un hombre al cual Pablo, como vimos cuando escuchamos la primera y la segunda carta, Pablo pudo dejar en Éfeso para que le hiciera frente allí a esas falsas doctrinas que estaban tratando de entorpecer el buen funcionamiento de los creyentes en cuanto a su crecimiento en Cristo Jesús. Entonces aquí él trata a Timoteo, aunque él lo considera un hijo en la fe, aquí a Timoteo él lo trata como un coigual. No está diciendo Pablo acá y Timoteo acá, no, los dos pudimos haber escrito esta carta, cualquiera de los dos. Es más, cualquiera que sea una persona madura y que esté bien plantada en la forma correcta de creer en Jesús, puede hacer una defensa como la que voy a hacer. Por eso él comienza de esta manera: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Esta es otra cosa que el apóstol en esta carta nos va a hacer notar, que todo lo de Dios es Dios el que toma la iniciativa de llegar a ti. Una vez llega, Él, a través de Cristo Jesús, que es a quien la Trinidad definió como el portador de este mensaje glorioso del Evangelio de Salvación. Entonces, cuando crees en Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, que también es Dios, eres sellado automáticamente con la presencia del Espíritu Santo, que es el que te va a revelar todo lo que el Padre y el Hijo tienen para entregarnos. ¿Por qué? Porque ellos son completamente unidos en su manera de pensar. Podríamos decir, piensan de la misma manera. En 1 Corintios capítulo 2 vamos a encontrar que el apóstol nos dice que el Espíritu Santo conoce lo profundo de Dios, así como el espíritu humano conoce lo profundo de un ser humano. Y no solo eso, sino que una vez nos hace caer en cuenta de que el Espíritu Santo, que es Dios, conoce el corazón del Padre, que es Dios, la mente de Dios, nos da la mente de Cristo y nos la activa. Entonces nosotros somos personas que podemos llegar al conocimiento pleno de Dios. Esta es una cosa muy tremenda y tal vez parece ser osada, porque muchas veces estamos creyendo en Cristo Jesús, pero por no conocer la mente del Padre, que nos ha sido revelada en Cristo Jesús, porque el que ha visto a Jesús ha visto al Padre. Juan capítulo 14 y 16. Podemos pensar que hay gente que sabe más de esto, o que nunca vamos a llegar al pleno conocimiento de la persona del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, o de la obra de gracia que ha venido a traer en favor de la humanidad. Pablo nos va a matar todas estas vacas sagradas y nos va a mostrar que es ser hijos de Dios en Cristo Jesús, hijas de Dios en Cristo Jesús, con el conocimiento pleno, no solo de la doctrina, sino de la persona de la Trinidad, de las personas de la Trinidad. Entonces, si aún tenemos eso en nuestro vocabulario, nosotros ya vamos a dejar de pensar de esa manera, porque la renovación del entendimiento nos va a dar suficientes argumentos por la revelación para entender que nosotros formamos parte de la familia de Dios, y en esta familia no hay secretos. En las falsas doctrinas sí los hay. ¿Por qué? Porque están haciéndonos creer que saben algo que no sabemos y que ellos mismos ni siquiera saben.
porque además su doctrina y su conocimiento no proviene por la revelación, sino que es puro invento del intelecto humano. Santiago nos llegó a decir que esta sabiduría es humana, es terrenal e indudablemente es diabólica. Esa clase de sabiduría no es la que el apóstol Pablo va a expresarnos acá. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Ahora, ¿a quién estos santos le dirigen la carta? A otros santos. Estas personas que están recibiendo la carta no son inferiores a ellos, porque mire la forma en cómo se los dice: a los santos y fieles hermanos, y ahí empieza, en Cristo. A quienes son curiosos o curiosas podrían empezar a notar cuántas veces aparece en Cristo en esta carta, y nos vamos a asombrar de lo que nos quiere expresar. Entonces, cuando está hablando de santos, recuerde que la palabra santos no es un proceso que una junta humana, al hacer una evaluación de las bondades de esta persona, la elevó a esa categoría. No, estas personas son santas porque están bien establecidas en Cristo, porque al haber nacido de nuevo, su antigua naturaleza, que era haber nacido bajo pecado y cometer pecados, ha sido cortada, y Él nos va a desligar muy bien esto más adelante. Y ahora tenemos una nueva naturaleza. Por eso Él ya nos dijo en otra carta que el que está en Cristo, ¿nueva qué? Nueva criatura es. Eso significa nacer de nuevo. Dios, el Señor Jesús, le dice a Timoteo, a Nicodemo. Nicodemo lo va a visitar de noche, está muy interesado en el asunto. Él comienza a decirle maestro. Para él el Señor Jesús todavía no es Dios, pero le dice maestro. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no lo respalda. El Señor Jesús le corta y le dice: te es necesario nacer de nuevo. Te es necesario nacer de nuevo del Espíritu y del agua. Entonces, este hombre que tenía teología, porque era maestro del pueblo de Israel, inclusive la lectura que hacía de la Torá y de todo lo que constituye el Antiguo Testamento, la hizo desde su escasa mente humana y carnal, sin nuevo nacimiento. Por lo tanto, las conclusiones a las que llegaba eran igual de humanas y de carnales, pero él está muy interesado. Esta gente que está en Colosas, cuando Pablo les escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo, es porque ya están nacidos de nuevo, es porque ya su nueva naturaleza, el Espíritu Santo, los ha colocado en Cristo, y no solamente los ha colocado en Cristo, sino que los está haciendo crecer en Cristo hacia la madurez. Estaban caminando correctamente, por eso le dice santos y fieles, y aquí está hablando de la fidelidad a Dios. Miren que el apóstol en ningún momento promueve, síganme, séanme fieles a mí, aunque ya en una carta dijo, sean imitadores de mí como yo de Cristo. Él lo que estaba diciendo es, si yo no soy imitador de Cristo, ni me sigan. Pero también dijo en Corinto, cuando la congregación estaba dividida, porque había fracciones o facciones allí que unos decían, yo soy de Pablo, el otro decía, yo soy de Apolos, el otro decía, y yo soy de Cefas, y los que se creían más espirituales decían, y yo soy de Cristo. Entonces él le dice, ¿acaso murió por ustedes Pablo? Pues yo fui el que fui a la cruz. Esta serie de cosas que parecen insignificantes, en el proceso de madurez se convierten en un obstáculo, porque cuando yo todavía pienso que hay personas superiores a mí en Cristo, que han nacido de nuevo, a pesar de yo haber nacido de nuevo también, ahí tengo un problema de renovación de entendimiento, y esto es lo que Pablo quiere sacar de ahí. ¿Qué ocurre con las falsas doctrinas? Las falsas doctrinas iban a decirte sus representantes, yo soy superior, soy el maestro ascendido de esto, todos solo pueden conocer a través de mí. Pablo acá se va a dirigir a una congregación que él no plantó, se va a dirigir a una gran mayoría de creyentes que seguramente conocía a algunos, pero él no los llevó a Cristo, y les está diciendo que ellos son santos en Cristo, reconociéndoles que Epafras, que fue quien los engendró en el Señor, había hecho muy bien la labor, y por lo tanto ellos eran santos y fieles hermanos en Cristo. Entonces, un pensador de apellido McLaren dijo lo siguiente, mire que no solamente son autos, mire qué interesante lo que este hombre dijo.
perdónenme, pero no me pude aguantar esto. Dijo, los santos no son una clase de cristianos eminentes, sino todos los cristianos son santos. Y el que no es santo, no es cristiano. ¿Escuchan en la grabación? Entonces, ¿qué es lo que está diciéndonos acá? Pablo le está diciendo a estos hermanos, ustedes están en la misma posición en Cristo ante el Padre y por el Espíritu Santo. Ahora, tienen una ubicación geográfica, están en Colosas, allá les llegó la carta. Y esta carta es tremendamente edificante. Vuelvo y les digo, no para salir diciendo cómo sabemos, cómo hemos aprendido, qué hinchado estoy en conocimiento, sino esto me está llevando a madurar y a madurar. Entonces, él también les habla de esta manera. Él no llegó con una provisión que él hubiera podido recoger mediante una paulotón, no. Les dice a esos santos que están en Colosas, pero que están en Cristo, gracia y paz. Recuerden que uno puede pasar de afán leyendo gracia y paz, pero es que eso es un paquete muy grande. Él les está diciendo, ustedes conocen la gracia del Padre, que les ha sido dada en Cristo Jesús. ¿Qué es esa gracia? Parte de ella forma que estábamos enemistados con Dios a causa de nuestra naturaleza caída, fuesen judíos o fuesen gentiles. Pablo ya en Romanos dijo, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la comunión, de la gloria de Dios. Entonces, esa gracia es la que de los dos pueblos, el judío o el gentil, de los que crean de los judíos y de los que crean en Cristo Jesús de los gentiles, se hace un nuevo pueblo, se rompe ese muro de división que había étnico y religioso. Entonces le dice, gracia y paz sean a vosotros de Dios, y ahí se mete, ¿nuestro qué? Nuestro Padre. Y no solamente está diciéndolo con sorpresa para los creyentes, sino que también coloca a Jesucristo en un plano que por lo general no lo vemos si nos descuidamos. Y es que el Señor Jesús, en el plan de redención y en el plan de la gracia, es llamado el Hijo de Dios. Él es Dios, pero es llamado el Hijo de Dios. Entonces nos está diciendo, si Él es el Hijo de Dios, ahorita más adelante vamos a ver, no creo que alcancemos, pero lo vamos a ver, que no se está refiriendo a que el Señor Jesús fue creado, el Cristo fue creado, porque Él es Dios, nos está haciendo hermanos de Jesús. Y al hacernos hermanos de Jesús, Él es el heredero. Y como Él es el heredero y nosotros hemos sido adoptados en Cristo Jesús como hijos del Padre y hermanos de Jesús, somos coherederos. Ahora, ¿coherederos de qué? En el Evangelio de las añadiduras, uno piensa, recuerden, cuando pasa por ahí dice, conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Esa palabra riquezas, nosotros que venimos del Evangelio de las añadiduras, esa S y esa Z se nos vuelven signos pesos. Imagínense la palabra así, riquezas. Uno dice, ¿dónde consigno estas riquezas? Claro, si la gran mayoría llegamos pelados y arrastrados o tenemos situaciones que cubrir. No, aquí Él nos va a empezar, creo que no nos va a hablar en ninguna parte, siquiera de alguna añadidura, pero nos va a decir que la gracia y la paz son supremamente importantes para un hijo de Dios, porque ambas son manifestación del fruto del Espíritu Santo. Todo lo que tengamos de Dios desciende del cielo, o sea, del mismo Dios. Ninguna obra humana o que un ser humano pueda lograr es don de Dios. Los dones de Dios descienden de Dios para los hijos de Dios, a través del Hijo de Dios, que es Jesucristo, y por la obra del Espíritu Santo, que también es Dios. Entonces nos va a mostrar que uno en esta situación empieza alcanzado por Dios, continúa de la mano de Dios y finaliza y madura en Dios. Nada de lo que nosotros podamos aportar como seres humanos, a no ser todas nuestras necesidades, puede como ayudar o empujar un poco a este tren de la gracia. Y nos habla también de la paz. Esa paz incluye muchas otras cosas, pero me está diciendo que ahora tengo paz para con Dios. Creyentes en Colosas, ustedes que están en Cristo, ahora
antes alejados de la ciudadanía, ahora son hijos e hijas de Dios. Por eso les digo a ustedes, gracia y paz sean a ustedes. Entonces aquí es algo tremendo. Yo no le puedo decir a la gente que no ha nacido de nuevo, tenga la gracia y la paz de Dios. ¿Por qué? Porque es algo de la familia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Entonces aquí vamos viendo cómo se empieza a enlazar el trono de Dios en favor de la humanidad por un acto de gracia de ellos. No es por obras para que nadie se gloríe, no es porque lo que nos merecíamos, porque lo que nos merecíamos era completamente al contrario, pero ahí está. Entonces, después de ese corto saludo, él les empieza a decir algo que el apóstol Pablo hace aún sin conocerlos. Él y desde luego todos los que ayudan en la propagación del evangelio durante todas las edades, y nosotros debemos empezar a copiar eso. Dice Pablo: siempre orando por vosotros. En este siempre orando por vosotros, Pablo incluye a Timoteo, que es el que vimos al principio en el versículo 1, y también incluye a Epafras, que vamos a ver más adelante, que es la persona que Dios usó para abrir esta obra y pastorearla posiblemente. Pero Pablo aquí, cuando menciona la oración, no es algo de trámite, no es por agotar renglones y llenar espacio en la carta porque va a quedar muy cortica. No, él me está hablando y recordando lo importante que es la oración intercesora. Esa oración que ya se sale del yoísmo, porque es normal que cuando comenzamos como niños, hablamos como niños, pedimos como niños y pensamos como niños. Este creyente que representa a Pablo acá, que es algo que él vive, ahora su oración, o gran parte de ella, si no toda, la dedica a interceder para que aquellos que han creído en Cristo Jesús no se queden en la puerta de haberlo recibido y creer en Él, sino que avancen hacia la madurez y crezcan en estatura, a la estatura de Cristo. Miren que Él no tenía todos los recursos que nosotros tenemos ahora, todos estos medios de tecnología, pero entonces Él sí tenía una conexión directa con el trono de Dios, a través de la oración. Para Pablo no es una tortura la oración, para Pablo es una necesidad la oración. Para Pablo no es algo superfluo la oración, para Pablo es vital la oración. Muchas veces nosotros pensamos que la gente es dura, claro, igual que nosotros cuando no creíamos, pero resulta que en vez de intentar convencer a la gente con argumentos hacia este nivel humano, yo puedo presentar a Dios mis ruegos para que ellos o ellas sean tocados, y una vez tocados maduren. Eso es lo que vemos, por ejemplo, en Efesios capítulo 1, usted va a encontrar una oración. En esa oración Pablo está pidiendo que le resplandezca la luz del evangelio. Pero hay otra oración en el capítulo 3, y en esa oración Pablo ya está pidiendo es que los que ya han creído crezcan en el conocimiento del amor de Dios, y él utiliza las palabras para que sepáis cuál alto, cuál ancho, cuán profundo y cuán largo es el amor de Dios expresado en Cristo Jesús. Eso se llama madurez. O sea, no solamente acompaño en oración el proceso de parir a la gente en el evangelio, sino que debo acompañar y bañar en oración para que esa gente donde esté, porque Pablo no estaba allí presencial, a través del trono. Es que esto es lo bueno del asunto. Dios sí está en todas partes y responde sin importar en qué lado del planeta la estás haciendo, y yo me atrevería a decir ni siquiera en qué generación las estás haciendo. Muchas de estas oraciones de estos hombres y mujeres de Dios durante todos estos siglos nos han servido a nosotros para que seamos alcanzados por el evangelio. Entonces nos recuerda lo importante de la oración intercesora. Pastor, y que es muy importante a través, pues si lo decimos por la reunión de intercesión, del conversatorio con el Señor, y es que uno sabe quién estuvo orando en algún momento también por uno, y cómo fue alcanzado a través de esa oración, que uno a veces se piensa que le esposo a la sobrina, el tío, el primo, por toda una cantidad de gente, y para que Dios sea propicio y para conocerlo. ¿Cierto, mi pastora? Claro, es que a veces uno piensa que llegó a esto por muy inteligente, o porque el Espíritu Santo dijo, no, pues yo qué hago sin este. No, si estamos en esto es que alguien oró por nosotros,
y tal vez ni sepamos siquiera quién fue. Así que ya dejemos ese anhelo de gloria diciéndole al otro, estoy orando por ti. No, órele a Dios y punto, y que Dios se encarga de él. Pues, pero claro que sí le puede decir, yo sé que usted le dice. Entonces, siempre orando por vosotros. Ese siempre me califica la actividad. ¿Por qué? Porque no era de vez en cuando me quede tiempo. En la rutina, y lo podemos llamar así porque hay rutinas excelentes de Pablo, la oración ocupaba un puesto importantísimo. Mire que está al principio de la carta. Parece que una vez por afán pasa por aquí corriendo. Y como en el Evangelio de las Añadiduras andábamos buscando que Dios nos mandara una licuadora, nos cambiara la nevera, todas esas cosas, o nos diera carro, nos solucionara la situación sentimental, o por fin, no. Siempre orando por vosotros. Ahora, ¿qué oraba Pablo? Pablo no era un ponequejas. Por el contrario, era un hombre que oraba juntamente con estos intercesores, y seguramente los de Colosas también oraban por la gente que les había llevado el Evangelio y que sabía que estaba llevando el Evangelio. Es que les está dando a ellos, expresando lo que los de Colosas vivían, lo que estos creyentes vivían. Entonces seguramente los de Colosas también oraban por ellos. Pero dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios. También me dice a quién está dirigida la oración y con quién estoy entablando conversación. Está entablando conversación con el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla Padre de nuestro Señor Jesucristo, me está hablando de la intimidad que hay entre el Padre y el Hijo. Y a esa intimidad es que usted y yo hemos sido llamados como familia de Dios. Ay, pero John, dígame, ¿y de cuándo acá yo como tan subido? ¿Cómo puedo llamarme familia de Dios? Porque la misma palabra lo dice. Si mal no estoy, anda por allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 6, el último versículo de ese capítulo, habla de los hijos y de las hijas de Dios y de la familia de Dios. Y si no es al final de un capítulo de esos. Entonces, siempre me habla o me indica de la continuidad, orando. Yo me canso de orar por una licuadora, pero no me canso de orar por un alma. Me puedo enojar con Dios porque no me mandó el carro que le estaba pidiendo, porque así me enseñaron, ¿cierto? Pero viendo la necesidad de un hijo, de una hija, de un familiar, o de un amigo, de una amiga, de una persona que estamos viendo viajar hacia el lago de fuego y azufre, si no le llega el Evangelio del Señor, hombre, jamás me cansaré de eso, sea quien sea. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Él nos permite entrar a la intimidad de su oración. La oración es algo muy íntimo, pero Pablo se abre y se da cuenta de que la oración tampoco es algo escondido, algo que yo no pueda. Uno puede hablar de lo que ora, porque lo que uno habla con Dios es puro y santo. Ahora, porque está hablando con un Dios puro y santo. Y uno puede hablar inclusive de temas superfluos, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que no hay que botar tiempo en eso, sino aprovechar todo lo que podamos para conversar con el Padre de los asuntos que realmente le interesan a Él. El Señor Jesucristo le dijo a la gente, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Miren qué importante eso. Cuando nosotros no entendemos esta situación, tratamos de que el Padre se interese en nuestros negocios, y por lo general nuestros negocios no son de interés del Padre, porque a Él le interesan cosas mucho más grandes que las que nosotros podemos entender o pedir. Entonces Dios no me oye. Sí, claro que te oye, pero te quiere llevar al nivel de conversar con Él de manera madura, no gagueando ahí. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué oraban? ¿Y por qué estaba orando Pablo con esta gente por ellos? Porque Pablo y Timoteo habían oído de la fe que ellos tenían en Cristo Jesús. La fe también viene de Dios. Recuerden que es una manifestación del don del Espíritu Santo o del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuáles son, según Pablo en su carta a los de Gálatas, en el capítulo 5, las manifestaciones del fruto? El amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. Es que la misma fe es don de Dios. La gente dice, pero cualquiera tiene fe. Sí, pero la diferencia es en qué la tengo puesta.
Pablo me está dando a entender que yo no tendría fe si Dios no hubiera permitido que la tuviera. Podría ser de los que tendría fe en mí mismo, fe en los conocimientos que tengo, fe en la empresa que me contrató, fe en la familia a la que pertenezco, fe porque yo soy una persona de esas que por donde meto la cabeza saco el cuerpo. No, aquí me está hablando de la fe que viene desde Dios. Los dones de los que estamos hablando vienen siempre de Dios y vienen sobre los creyentes. Y él me dice, he oído o hemos oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Miren en quién está puesta. ¿Por qué? Hay que orar, me está diciendo Pablo, hoy 2000 años después. Yo tengo que orar por los hermanos que conocemos y por los que no conocemos. Como nos hemos fraccionado en todas estas cosas de hombres, de las denominaciones y de los credos y de las formas de pensar de algunos fundadores, de algunos movimientos, entre comillas, cristianos, tendemos a hacer lo que hacen los paganos, porque el pagano ama a la gente que ama, pero odia a la gente que odia. Y resulta que acá Pablo me está diciendo, ojo con eso. Yo no conozco a los de Colosas, pero estoy orando por ellos porque son mis hermanos en Cristo. No los conozco, pero Jesús los conoce. De alguna forma no, ellos son mis parientes en Cristo. Es más, oro por los que están ya en Cristo Jesús y oro también por los que vayan a llegar a Cristo Jesús por la misericordia del Espíritu Santo. Entonces, estos creyentes de Colosa, esta fe que tenían, la tenían enfocada en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús es el único que nos puede sumergir en lo eterno y lo glorioso de Dios. No hay otra forma. Pablo lo dijo en una de las de Timoteo, dijo, solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. No hay nadie más. No hay nadie más. Yo no puedo entrar al Padre de otra manera. ¿Por qué? Porque al Padre le plació que fuera así. A la Trinidad le pareció que de los tres, a través de la obra redentora del Hijo, es que pudiésemos entrar a lo glorioso de Dios. Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Y le sigue hablando, mira que no les está hablando de mercados o solucionarle algún problema con la pensión. No, dice, y del amor que tenéis a todos los santos. Este amor acá también es una manifestación del fruto del Espíritu Santo. Me está hablando del ágape. Este ágape ha sido incorporado a mi vida por la acción del Espíritu Santo. Nadie más lo puede hacer. Entonces, a través de esa fe que me ha mencionado, de esa gracia y de esa paz que son frutos del Espíritu y son dones de Dios, y ahora haciendo énfasis en el amor que es el ágape, me está diciendo, estamos interrelacionados todos los santos de Dios con los santos de Dios. Eso nos da como una especie de lealtad. Por eso miren el énfasis acá, uno no lo nota, pero ahí está, y del amor que tenéis a todos los santos. Si tú eres creyente, eres mi hermano, no puedo hacer acepción, no te puedo amar más a ti que a aquel. Podré tener pues armonía en algunas cosas, pero esos grupos separatistas que me hacen hacer barritas y todas esas cositas que estaban ocurriendo en Corinto, a Pablo, eso es mañé. Sí, eso es mañé. Y del amor que tenéis a todos los santos, a todos es a todos, porque Dios no hace excepción ¿de qué? De personas. Ahora, ¿por qué esto? ¿Por qué ese ágape? ¿Por qué esa forma de interrelacionarnos? Porque todos los creyentes de todas las generaciones tenemos una esperanza guardada en los cielos. Esta esperanza, entonces, que incluye muchas cosas, el retorno del Señor, que incluye muchas cosas, el cuerpo nuevo que hemos de recibir en la resurrección, o el cuerpo nuevo que hemos de recibir al ser transformados si estamos vivos al retorno del Señor, nuestra ciudadanía que está en la nueva Jerusalén, la ciudad de Dios que desciende del cielo en el gran trasteo, que vamos a estar juntamente con Él para siempre de los para siempre. Solo cosas como esas nos dan algún viso de esa esperanza que nos está guardada en los cielos. Entonces esa esperanza que nos está guardada en los cielos, escuche bien, es algo que nos hace leales, porque como lo estoy esperando, tengo esa esperanza, no me embolato con las cosas temporales, entre ellas el pecado y los pecados, pero también recuerden que impide que lleve fruto
la semilla que ha sido sembrada, a veces las ocupaciones de este mundo. Las cosas buenas también nos pueden entorpecer de esta esperanza. Miren que el Señor Jesús le dijo a los discípulos, aquel que ame a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Aquel que ame a sus hijos o a sus hijas más que a mí, no es digno de mí. Inclusive dice, aquel que ame su propia vida más que a mí, no es digno de ¿qué? De mí. Nadie dice que amar a los padres es malo. Esa es una cosa buena. Mira que hasta lo bueno me puede hacer embolatar de esta situación. Pero ¿qué ocurre con esta esperanza? Es una esperanza que nos hace leales a los asuntos del reino, a los negocios de mi Padre, a sus promesas, todas las que nos ha sido dada en Cristo Jesús, a sus leyes, entendiendo por ley en este nuevo pacto la ley del amor, que ya vamos a descubrirla más a fondo en Juan. Entonces, esta esperanza tiene una característica, y es que no solamente es futura, es una esperanza en la que usted y yo ya vivimos. El Padre Nuestro dice, y venga a nosotros tu ¿qué? Tu reino, hágase tu voluntad, ¿dónde? Aquí en la tierra como en el cielo. Pareciera como que estuviéramos invitando a Dios que invadiera todo esto y nos pusiera a todos a caminar bien. No, está diciendo el reino ya está establecido. El Señor Jesús, la primera palabra que tiene cuando empieza su ministerio en el Evangelio de Marcos, no es otra que decir, el reino de los cielos se ha acercado. Es interesante, ese reino son una cantidad de cosas, pero no está referido solo a lo futuro, es una esperanza presente en este presente, para todos los que aún estamos acá. Y cuando se refiere a los cielos, esa esperanza, Pedro lo dice de otra manera, que estamos esperando que el Señor regrese. También está hablando de esa esperanza, está refiriéndose a un tesoro. ¿Aseos qué? ¿Tesoros dónde? En el cielo, ¿dónde qué? Donde el ladrón no roba, ni el orín corroe, ni nadie, mejor dicho, los cielos son como una bóveda de nuestros tesoros en Cristo, que nadie puede manosear, que nadie puede robar y que nadie puede alterar. Por eso el Señor Jesús, cuando le dijo al joven rico, vaya, venda todo lo que tiene y déselo a los pobres y venga y sígame, Él no le estaba haciendo llamado a la pobreza ni a la miseria, era que todo ese paquete de cosas le impedía recibir este tesoro al que se está refiriendo ahora Pablo con tanta claridad, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Además, Dios nunca, el Señor Jesús nunca me va a pedir que haga algo que no me favorezca. Es interesante eso. Pero la mente carnal, la mente caída, la mente no nacida de nuevo, piensa que cuando se acerca a Dios le van a quitar. Hable con cualquiera de sus amigos y dígale que está viniendo a un grupo de estos y le va a decir, espera que le empiecen a quitar cosas, ¿cierto? Bueno, entonces, en los cielos. Ahora, ¿cómo sé yo de que tengo una esperanza guardada en los cielos? Miren que Pablo está en este primer capítulo, en 5 versículos, y todo lo que le ha entregado a estos hermanos de Colosa, dice, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ustedes ya saben de qué les estoy hablando, conocen esto que les estoy diciendo, ustedes han oído, no solamente han oído la palabra, la han aceptado, porque una cosa es oír y no hacerla y no aceptarla. Yo puedo oír el mensaje del Evangelio y decir, eso no es para mí. Como dice el Señor Jesús después del Sermón del Monte, al final del capítulo 7, dice, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a una persona prudente que construyó su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque la verdad del Evangelio en sí misma es una roca. Ellos ya habían oído entonces y aceptado y estaban viviendo el mensaje. Pero cuando me dice palabra verdadera, ya Pablo, conociéndolo un poquito por las cartas que hemos visto con él, me está diciendo, ahí en Colosas está pasando algo raro. Hay gente ocupada en destruir o en hacer peligrar lo recto del caminar doctrinal de estos creyentes en Colosa. Por eso, una vez él ha enfocado todo en Cristo, empieza a contarles a los hermanos de Colosa qué es lo que tienen en Cristo Jesús. Y nuevamente, Pablo también dijo en 1 Corintios que los judíos pedían señales y los griegos pedían sabiduría, pero a Dios
le plació salvar a la gente por la locura de la predicación del Evangelio. Entonces, la palabra verdadera es la que viene a través del Evangelio. Esa palabra ya había llegado a los hermanos de Colosa. Él está simplemente abonando toda esta situación porque él no quiere irse en lance ristre contra los judaizantes y además heréticos en doctrina que querían desviar a los hermanos de Colosas, sino que él quiere, con la verdad aplastante del Evangelio, matar toda esa clase de polillas doctrinales que quieren entorpecer el buen desarrollo de un creyente en su crecimiento. Entonces ese Evangelio había llegado hasta los hermanos de Colosa, y Pablo dice, así como a todo el mundo. Nuevamente, Pablo dice en Romanos, esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Yo me puedo sacar un ojo tratando de buscar y encontrar a Dios, y si Dios no es el que me llega a mí, no lo voy a encontrar, porque todo procede de Él. Por eso a Pablo habla de la pureza de este mensaje. Esta palabra verdadera del Evangelio es la que llega a la humanidad. Le llegó a los de Colosas, le está diciendo, ustedes son ejemplo de todo lo que les estoy diciendo, porque al llegar esa palabra del Evangelio a ustedes, así como le ha llegado a todo el mundo, es decir, Dios ha tomado la iniciativa de alcanzar a la humanidad. La iniciativa es de Dios, y la palabra sola de suyo, por ser la palabra verdadera del Evangelio de Dios, crece y lleva transformación al que la recibe. Esa transformación se hace evidente porque él la llama el fruto. Hay un fruto en la vida del ser humano que recibe la palabra del Evangelio, que es alcanzado por el Evangelio, recibe el Evangelio y hay una transformación. La persona que recibe el mensaje del Evangelio no puede, si fue el Evangelio verdadero el que lo alcanzó, seguir siendo la misma persona. Hay un cambio, hay un cambio. Por eso el Señor Jesús es tan sencillo pero tan contundente. A una persona se le conoce por sus frutos los conoceréis. Entonces, como lleva fruto, porque al ser alcanzado por el Evangelio, el hermano que está en Colosas o la hermana que está en Colosas transforma su ser interior. Es un mensaje que desde adentro transforma su conducta exterior. El cambio es evidente, pero recuerden, viene desde el interior hacia afuera, pero es verificable. Uno puede, como Pablo, cuando iba hacia Damasco con cartas de los sacerdotes para llevar presos a los que estaban predicando el Evangelio o habían creído en él y hacerlos blasfemar o matar o meter en la cárcel, viene, ¿quién tomó la iniciativa? Recuerdan que lo derriba una luz y le habla la voz de Dios. Pablo era uno hasta el momento en que iba energúmeno con todas esas órdenes, y fue otro a partir de ese encuentro con Cristo Jesús. Entonces, aunque Pablo habla en el capítulo 3 de que hay una serie de procesos en la conducta del creyente, el asunto es que cuando el Evangelio llega completo, no llega a medias. No es que medio creí, no es que medio me alcanzó, se puede verificar. Y ese cambio y ese crecimiento era evidente en los hermanos de Colosa. Y les está diciendo a los de Colosas, ojo pues, no vayan a pensar que fueron los únicos en recibir este mensaje. Hay otro sinnúmero de personas por ahí que también han recibido el mensaje y son sus hermanos y son sus hermanas. Ahora, ese crecer del que me habla esta parte del versículo es interesante, porque realmente cuando he sido alcanzado por el Evangelio no soy un creyente oculto o anónimo. Esto se le empieza a salir a uno, y no solamente con palabras, sino con el mismo testimonio de cambio, porque es el Espíritu Santo ahora el que está dirigiéndonos en esta ruta. Las personas empiezan a ver tu cambio, no solamente por lo que dices, sino por lo que haces. Entonces te conviertes en un portador de la semilla del Evangelio, en una portadora de la semilla del Evangelio, y que continúa alcanzando la obra en los otros que Dios vaya permitiendo nacer de nuevo. Entonces, ese Evangelio que llegó a los de Colosas no es que se despertó una semana después o un mes después, sino que desde el mismo día en que oyeron la predicación de Epafras de este verdadero Evangelio, desde ese día en que ellos oyeron y conocieron la gracia de Dios en verdad, ese Evangelio empezó a crecer y a hacer transformación en ellos. Pero miren el proceso acá. Si voy un poco rápido me avisan que me emocioné. Entonces, habla,
que uno oye, me llegó el Evangelio, pero no me puedo quedar solo con el oír, debo conocer. Es eso que estamos haciendo de la renovación del entendimiento, es esto que estás haciendo con tu lectura juiciosa. Cuando empiezo a ver, ese conocisteis, hablemoslo en paisa, es lo esculcaron, lo escarbaron, hallaron que era cierto y que era veraz, y efectivamente esa gracia ahora vivía en ellos y la estaban compartiendo y llevándola a otros. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús, miren cómo ata todo, la Trinidad decidió solo en Cristo Jesús depositar la gracia destinada a la humanidad, y esa gracia es verdadera, esa gracia no es una mentira. Y esto es lo que nos salva a nosotros. Cuando uno escucha expresiones como, ay, este mundo tan perdido, claro, si el mundo por naturaleza caída está más perdido que embolatado, pero cuando vemos la soberanía de Dios, Dios siempre ha dejado en cada generación que la semilla del Evangelio crezca, sea transmitida. Ahí es donde nosotros debemos poner los ojos, no en lo mal que está el mundo. Ustedes y yo ahora lo conocemos por la globalización, pero eso viene mal desde el principio. O sea, la rata estaba podrida desde que cayó y huele mal. Ay, cómo está de mal el mundo. No, el mundo siempre ha estado mal y va a empeorar todavía más, pero eso no quiere decir que el Evangelio del Señor deje de llevar fruto cuando se le recibe por la predicación verdadera del Evangelio. Los ojos de Dios están puestos en esa gracia y esa verdad que ha depositado para la humanidad, y generación en generación hasta que el Señor Jesús venga, ahí estará vigente. Entonces lo que nosotros debemos hacer es gozarnos en haber sido alcanzados por este mensaje. Debemos gozarnos y procurar el crecimiento que este mensaje trae, y debemos propagarlo. Entonces mira que acá esta situación comienza a cobrar más importancia, porque Dios, para fundar la congregación en Colosas, digámoslo así, para llevar la verdad del Evangelio a Colosas, no usó a Pablo ni a Timoteo. Aparece acá un hermano llamado Epafras. Epafras, usted le sonará feo, pero es un buen nombre para un niño si quiere tener más. Epafras significa hermoso, apetecible, simpático. Epafras. Este Epafras, Pablo le dice, como lo habéis aprendido de Epafras. Este Epafras entonces les transmitió el mensaje. Pablo no tuvo que ir allí a evangelizar a nadie. Pablo lo que está haciendo es, como está lleno de gozo porque hay otros creyentes a los cuales Epafras les llegó, ahora él, de los dones que ha recibido, porque Pablo era predicador a los gentiles, recuerden, y maestro a los gentiles, para llevar el evangelio a los gentiles, así como Pedro y los otros apóstoles llevaban el evangelio a los judíos, para de los dos pueblos hacer uno. Este Epafras no hizo la tarea a medias. Cuando él transmitió el mensaje, es acorde con todo lo que Pablo acaba de decirnos en los anteriores 6 versículos. Pablo no tenía que agregar nada. Lo hizo de una manera tan correcta que no los había fundamentado en una doctrina falsa. Y cuando habla de aprendido, es que no es, mire que no dice estáis aprendiendo, que es ese deseo de continuidad eterno que nosotros queremos, como si estuviéramos llegando a algún nivel, pero era lo que le estaban inculcando los de las falsas doctrinas. Mira, cada vez que usted llegue a una falsa doctrina la puede detectar, porque les van a decir primer nivel. Usted todavía no es capaz de digerir esto. Dentro de 2 años, tal vez, en la siguiente mensualidad. Entonces, cuando dice aprendido, es porque es un proceso ya terminado. O sea, uno no se pasa la vida aprendiendo el mensaje de Dios en Cristo Jesús. Uno lo aprende y puede darlo por aprendido. Y desde esa posición de aprendido es que puedo decir, el proceso está terminado, ya está hecho, pero hay que sacarle tiempo. Esto no es cuando me quede tiempo. Esto se convirtió en la vida diaria de los hermanos de Colosas, como lo habéis aprendido de Epafras. Y en cuanto a Epafras, Pablo reconoce en él estas cualidades. Le dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Fiel, no porque fuera fiel a los colosenses, era fiel a Dios. Y al ser fiel a Dios, podía llevar el mensaje para ser recibido de la manera correcta. Obviamente, Epafras se sintió
dedicado a esa ciudad de Colosas, pequeñitica, pero era porque era fiel a Dios, y uno le demuestra fidelidad a Dios cuando predica el mensaje de manera correcta. No es por llevar algún símbolo o decir que yo lo amo mucho, sino el Señor Jesús dijo: si me amáis, obedeceréis ¿qué? Mis mandamientos. Y cuando se está refiriendo a sus mandamientos, recuerden que es a los mandamientos del nuevo pacto. No está hablando de los mandamientos de Moisés, porque a los mandamientos de Moisés Dios mandó a Moisés para que predicara esa ley mosaica. Pero ahora en Cristo Jesús yo le soy fiel a Dios, no por no hacer las conductas gravosas que la ley de Moisés me señalaba, porque recuerden que por obras nadie se justifica para con Dios. No, ahora yo soy fiel a Dios. ¿Por qué? Porque he aceptado, si así puede decir esa palabra, que solo en Cristo Jesús yo puedo tener comunicación con Dios. Eso es ser leal al mensaje de Dios. Pues ¿por qué los haces fiel a Dios? Porque no bebo, porque no robo, porque no mato. Los 10 mandamientos no, ¿cierto? No es por eso. No es por eso, porque muchos de estos judaizantes seguramente podían ser como Pablo, que venían del fariseísmo y podían ser irreprensibles en cuanto a las normas del fariseísmo, así que justicia propia podían de alguna manera tener. No, aquí es decir, solo a través de Cristo Jesús, como lo ha dicho el Padre, como el Espíritu Santo y el Hijo han decidido, me comunicaré con Él. Eso es serle fiel a Dios, y una vez lo he aceptado, lo he digerido y lo vivo, así lo transmito a los demás. Es decir, no adultero el mensaje. Eso es lo que me está diciendo. Cuando habla de consiervo, Pablo me está hablando de que Epafras era una persona, ¿cómo usar la palabra nivel sin usar la palabra nivel? Al mismo nivel que él, no porque estuviera en un ámbito superior, sino que por ser fieles al mensaje del Evangelio real y verdadero, puede llamarlo consiervo. Estamos a la altura del mensaje, no a la altura de nosotros, sino a la altura del mensaje que estamos predicando. Esa es la razón de ser. Y lo ama, consiervo amado. Vamos a ver más adelante que fuera de ser compañeros de armas, de milicia, tenían una amistad que se había forjado por ir hombro a hombro abriendo la brecha del Evangelio, con todas las implicaciones que eso conlleva. Aquí no estamos hablando de compartir los hoteles 5 estrellas, sino de haber ido a prisión. Aquí no estamos hablando de los grandes banquetes, sino de haber aguantado hambre. Todo lo que Pablo se ufana en 2 de Corintios 11 del 23 al 33, naufragios, azotes con varas, azotes de los judíos, azotes de los gentiles, estar entre falsos hermanos, naufragios, los atracaron muchas veces, etcétera, etcétera, enfermos. Eso implicaba. Por eso dice, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Ya de plano leamos lo que Pablo está diciendo sin decirlo. Le está diciendo a estos portadores de la falsa doctrina que no eran consiervos, que tampoco se consideraran amados y mucho menos fieles ministros de Cristo, porque Cristo era lo que menos estaban llevando. Entonces, esa es lo que Pablo nos está mostrando. Avancemos otro poquito. Pablo le hace saber, miren qué respeto. Pablo no llegó a Colosas a través de esta carta para apropiarse de los colosenses. Él entra a través de Epafras. Este Epafras va donde Pablo, reconociendo su ministerio, y les habla de esas posibilidades de peligro en cuanto a lo espiritual que sufría Colosas, porque si dejaban entrar estas falsas doctrinas, estas doctrinas cerradas, la raíz misma del Evangelio iba a ser corrompida. No solamente le fue a decir, vea, ya están algunos como prestándole atención a estos heréticos. También les dice, esa gente tiene un amor tan grande en el Espíritu, que es una gente que está firme en Cristo Jesús, porque yo lo puedo ver a través del ágape que se ministran los unos a los otros, y el ágape que tienen por los que son creyentes sin importar dónde estén. Miren que algo que nos puede también servir para detectar falsas doctrinas es que en las falsas doctrinas no hay ágape, no hay amor de Dios.
y al no haber amor de Dios, todo es fricción. Como no está el Espíritu Santo que nos llena con su presencia, si hay un espíritu y es de manipulación y control. El Espíritu Santo no nos controla, nos llena y nos enruta. En las falsas doctrinas el espíritu es de control y se maneja el temor. Entonces Epafras le dice a Pablo: sé que el evangelio está a salvo todavía entre los colosenses por el amor del Espíritu, está refiriendo aquí al Espíritu Santo, que hay entre ellos. Puede que haya esos amagos de las falsas doctrinas que hacen peligrar la verdad del evangelio, pero el amor allí es evidente. Por eso dice Pablo: quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. No era que estaba diciendo que amaban mucho a Pablo y a Timoteo y a todo su grupo apostólico solamente, sino que esa manifestación de amor es la que uno encuentra al llegar a un espacio donde el Espíritu Santo es el que está llenando a los congregados. ¿Qué más nos dice? Vuelve y retoma el iterín de la carta. Por lo cual, Pablo les dice: como nosotros también estamos llenos de ese amor que ustedes están llenos. Miren que él no deposita la carta en el fundamento de una impresión humana. No, así como ustedes están llenos de ese amor, de ese ágape del Espíritu, nosotros también estamos llenos de ese amor. Y por ese amor, también nosotros, a raíz del ágape que une a todos los hijos e hijas de Dios, en respuesta a ese ágape de ustedes, es el ágape de nosotros por ustedes, y les vamos a corresponder, porque es que es la misma persona de Cristo Jesús que me salvó a mí, la que lo salvó a ustedes, y ese ágape que hay en mí obra por el Espíritu Santo, es el mismo Espíritu Santo el que los ha hecho obrar a ustedes en ágape. Me siento como en casa, es lo que le está diciendo Pablo, sin haber ido ni siquiera una vez. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, ¿qué oímos? De ese amor que Epafras les comunicó que los de Colosas tenían. Ahí viene otra vez: no cesamos ¿de qué? De orar por vosotros. Miren que Pablo no se le convirtió esto en una disertación intelectual. Y los hermanos de Colosas leyendo esta carta diciendo: ¿cómo sabe el hermano? Cuando los hermanos de Colosas leían esta carta eran: ¿cómo está el amor de Dios también en él? Y vuelve a mostrarme la importancia de, así como ellos amaban, este amor se demuestra con una acción. ¿Por qué? Porque la impresión que Pablo tiene es que no deben usar jamás la oración como un accidente o de forma ocasional, como decíamos ahora. En Pablo es una constante. Mejor dicho, la naturaleza del Padre estaba. ¿Recuerdan cuando hablamos de que hay muchos hijos de Dios que tienen mentalidad de hijo? Pero Dios necesita es que seamos hijos con mentalidad del Padre. Y la mentalidad del Padre se manifiesta en la parábola del pródigo y del que se quedó. El hijo pródigo solo se supo comportar como hijo: deme la parte de mi herencia y me fui. El hijo que se quedó también, porque en los primeros versículos de esa parábola dice que partió la herencia entre los dos, al otro también le consignó. Entonces el uno fue y la malbarató, este no, pero los dos se comportaron como hijos. El único que tiene mentalidad de padre en ese pasaje es el padre, porque cuando el hijo viene diciendo que no merece ser su hijo, el padre no sabe tenerlo sino como hijo, no como obrero, ni como esclavo, ni como jornalero. Y siguió trabajando porque produjo para otro vestido, para otro anillo, para otro animal gordo y para darle unas sandalias. Le hizo otro patrimonio. Eso hace alguien con mentalidad de padre. Si ese padre ahí no tuviera mentalidad de padre, esa parábola hubiera sido un caos, se matan entre todos. Entonces, el asunto acá es que Pablo me está diciendo: el que tiene mentalidad de padre en el reino, no solo de hijo, ora por los demás. Siempre, siempre. No cesamos de orar por vosotros. Eso es lo que está diciendo. Al no cesar de orar, Pablo ahora sí les dice qué está pidiendo para ellos. Dice: uy, en diciembre la bicicleta. Y no, resulta que no es así. Pablo me va a mostrar qué es lo que él pide en oración para los creyentes de Colosas, y seguro que esta parte de esta oración nos ha alcanzado a nosotros también, porque recuerden que él no solamente oraba
por los que tenía al lado, sino por los que no conocía en Colosas y por los que iban a llegar seguramente en las siguientes generaciones, así como nosotros. Pero dejemos ahí por hoy, porque hay mucha tela para cortar todavía. Padre, gracias porque tú, solamente tú, a través de tu Hijo Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo, es el que nos ha abierto este entendedero para ver. Nadie más. Esto no se llega por deducción, sino por revelación. Esto no se llega por estudio, sino por revelación. Esto no se llega por inteligencia, sino por revelación. Y la revelación solo viene por pura misericordia de ti, a través de Jesucristo y por la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque en esta generación, 2018, después de Cristo, Señor, 2000 años después de esta carta, hoy también, como con los de Colosas, puedes contar con los del tesoro, Señor, aquí en Medellín, en esta parte del país, en esta parte del planeta. Gracias, Señor, por tener tanta misericordia y por ampliar el espacio a que en esta generación nosotros también pudiéramos creer, así como hasta que tú vengas, cada generación que pase, creerá, porque tú lo has decidido en Cristo Jesús. Salimos de este lugar, mas no de tu presencia. Amén y amén. Dios nos bendiga a todos.